Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo de la Santísima Trinidad. La fiesta de la Trinidad no pertenece al tiempo pascual que se concluyó con la fiesta de Pentecostés, sino que ingresó al calendario litúrgico en el siglo XIV con el objetivo de reflexionar sobre la verdad central de nuestra fe, el misterio profundo de la vida íntima del único Dios, que no es un ser individual sino la comunión de tres personas. Jesús fue quien nos habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos enseñó este misterio, no para introducirnos en un enigma inexplicable, ni en el sentido de una realidad oscura, incomprensible, incluso contraria a la razón, sino que de esta manera nos explicó la riqueza de vida infinita del único Dios. Y este es el Evangelio, la buena noticia, que Dios ha amado tanto al mundo que nos ha dado su Espíritu, es decir, su misma vida, en la comunión de amor de tres personas. Desde una edad muy temprana, nuestros padres nos han enseñado el signo de la cruz, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra signo viene del griego esfragis, que significa sello, marca, señal. Era también el nombre del instrumento que se utilizaba para sellar o marcar algo o alguien. De esta manera se significaba la pertenencia de un esclavo a su patrón, de una oveja a su pastor o de un soldado a su comandante. Por tanto, quien hace el signo de la cruz expresa su pertenencia al mundo de Dios Trinidad que nos ha sido revelado por Jesús. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Los primeros cristianos no conocían este término para referirse a Dios. Quien lo utilizó por primera vez fue Tertuliano, un padre de la Iglesia que vivió del 160 al 240 después de Cristo. Tertuliano comenzó a reflexionar sobre Dios con base en el Segundo Testamento. Cuando Jesús se refiere a Dios lo llama Padre. Y cuando Felipe le pide que les muestre al Padre, Jesús responde: «Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». También en el Evangelio de Mateo Jesús dice: «Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Conocer en la Biblia indica una íntima comunión de vida y de amor entre Jesús y el Padre. La carta a los Filipenses dice que Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por otra parte, en el Evangelio se habla continuamente del Espíritu. Ya Juan el Bautista, cuando anunciaba al Mesías, dijo: «Yo los bautizo con agua, pero aquel que viene detrás de mí, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Y Jesús prometió muchas veces el don del Espíritu. En el Monte Calvario, cuando finalizaba su misión en este mundo, inclinando la cabeza, entregó su Espíritu. También el día de Pascua lo ha transferido a sus discípulos reunidos en el cenáculo. En tiempos de Tertuliano se preguntaban quién era el Espíritu que había intervenido en la generación de Jesús por medio de María y que lo había acompañado y animado durante toda su vida. Los padres de la Iglesia, para hacernos comprender el misterio de la Trinidad y la relación entre las divinas personas, han utilizado las categorías del lenguaje utilizado en la época y que nosotros conocemos en el Credo de Nicea: Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, etc. Nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, consideramos que en el único Dios hay una paternidad, una filiación y un regalo de amor. Los musulmanes no aceptan el concepto trinitario y proclaman la unidad de Dios en el primero de los 5 pilares de su religión. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Para entrar en el misterio de Dios, ellos utilizan el Corán, que es su libro sagrado y que contiene la palabra de Dios revelada por el arcángel Gabriel al profeta Mahoma, quien vivió entre el año 571 y 632 después de Cristo. Mahoma afirmaba que Alá tiene 99 nombres, es decir, 100 menos 1, y quien los conozca y los recite irá al paraíso.
El nombre número 100 permanece innombrable, porque el ser humano no puede comprender todo el misterio de Dios. Los hebreos en la oración de la mañana y de la tarde, llamada Shema, proclaman la unidad de Dios. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ellos comprenden a Dios como el Señor de la historia, es decir, que se le puede descubrir por medio de los acontecimientos de la historia de la salvación, meditada, escrita y reescrita, leída y releída durante siglos y contenida en el libro sagrado llamado Primer Testamento. Para los cristianos, el libro que abre el camino hacia el descubrimiento de Dios es la persona de Jesús de Nazaret. Él es el libro abierto a golpes de lanza, es el Hijo que desde la cruz revela que Dios es Padre, amor y vida. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 32 a 40. Moisés recuerda cómo Dios ha liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto. El contexto histórico es el del exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Un israelita del siglo VI a.C. anima, consuela y da esperanza a sus compatriotas que están tristes y desalentados por la situación en que se encuentran. Sus palabras son puestas en boca de Moisés. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta a la antigüedad, a los tiempos pasados, remontándote al día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo ha sucedido algo tan grande o se ha oído algo semejante. ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablando desde el fuego como tú lo has oído y ha quedado vivo? ¿Qué Dios intentó acudir a sacarse para sí un pueblo de en medio de otro con pruebas, signos y prodigios, en son de guerra, con mano fuerte y brazo extendido, con terribles portentos, como hizo el Señor su Dios con ustedes los egipcios, delante de tus mismos ojos? Reconoce hoy y aprende en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te daré hoy, así les irá bien a ti y a los hijos que te sucedan, y prolongarás la vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar para siempre. El Dios de Israel es un Dios que no conoce la soledad, que busca el diálogo, habla, se interesa y quiere estar con el ser humano, hace salir a su pueblo de Egipto para habitar entre ellos. La tienda del encuentro que acompañó a los israelitas durante el éxodo era el signo sacramental de esta presencia, y aun cuando ellos le fueron infieles, fueron deportados a Babilonia, Dios les prometió por boca del profeta Ezequiel: voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. El Señor se asemeja a quien está perdidamente enamorado y no puede alejar el corazón o la mente de la persona amada, aun cuando ésta le sea infiel. Ezequiel invita a los deportados a Babilonia a repensar el pasado y a dirigir sus ojos sobre la historia que Dios ha hecho con su pueblo, comenzando por el prodigio más grande que es la salida de la esclavitud de Egipto. En todo el mundo nadie ha oído hablar nunca de un Dios que haya intervenido con tanto poder para liberar a su pueblo como el Señor ha hecho con Israel. Los dioses de otros pueblos viven en el cielo y no están interesados en lo que sucede en la tierra. Moran en templos donde esperan ser atendidos y recibir los sacrificios de sus devotos. Pero el Dios de Israel, por el contrario, está implicado en la historia de su pueblo, como proclama el orante del Salmo 113. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que está entronizado en lo alto y se inclina para mirar desde el cielo a la tierra? Si los deportados a Babilonia confían en este Dios atento a las vicisitudes del ser humano, no pueden permanecer con los brazos caídos. Él ciertamente acudirá a liberarlos como lo ha hecho en tiempos pasados. El profeta Ezequiel revela que Dios es amigo y protector del ser humano, que en todo momento lo acompaña, que se alegra por sus éxitos y participa en sus desilusiones. Quienes creen en este Dios no pierden nunca el ánimo, incluso si existen errores en sus vidas, pues el Señor les comprende y les muestra siempre cómo remediarlos. Ciertamente, Dios aborrece el pecado
pero ama al pecador y está siempre dispuesto a rescatar a su pueblo de la esclavitud en Babilonia. Solo pide que tengan confianza y amen sus preceptos, así les irá bien a ellos y a sus futuras generaciones. Para nosotros, el amor incondicional del Padre se ha manifestado cuando la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria. También hoy, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, podemos contemplar su presencia porque Él está en medio de ellos. Se trata de un Dios muy cercano, es el Emmanuel, el Dios en medio de nosotros, en el que solo creemos los cristianos. En la persona de Jesús hemos visto a Dios, lo hemos tocado con nuestras manos, lo hemos escuchado y Él se ha convertido en nuestro compañero de viaje. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Somos hijos de Dios por el Espíritu. San Pablo utiliza palabras conmovedoras para describir la condición del cristiano después del bautismo. Él ya no es una simple criatura, no es un esclavo sometido a un dueño, sino un hijo, porque ha recibido del Señor su propia vida, es decir, su espíritu. Hermanos, todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Dios no solo ha venido a habitar en medio de nosotros, sino que se involucra en nuestras vidas. Él nos hace partícipe de su vida divina. Es por esto por lo que el cristiano tiene un impulso interior que desde lo más íntimo de su corazón lo lleva a gritar Abba, Padre. En nuestro pasaje, el apóstol aclara la diferencia entre la filiación de Cristo como unigénito y la nuestra. Lo hace mediante la imagen de la filiación adoptiva, una institución desconocida en Israel, pero muy extendida en el mundo grecorromano, donde quienes eran adoptados gozaban de los mismos derechos que los hijos biológicos, incluida la participación en la herencia familiar. Pablo afirma que del mismo modo que se realiza esta filiación adoptiva, el cristiano es introducido en la familia de Dios. Se le ofrece gratuitamente la plena filiación y la misma heredad, es decir, goza de la misma felicidad del Hijo unigénito. Ante este regalo de amor, es absurdo e inconcebible que alguien pueda tener miedo de Dios, porque, como dice San Juan en su primera carta, en el amor no cabe el temor, antes bien, el amor desaloja el temor, porque el temor se refiere al castigo y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Nosotros amamos porque Dios nos amó antes. Este es el misterio de la Trinidad, no un discurso meramente racional, sino la participación en la vida y en la alegría del Señor. Si alguien concibe a un Dios lejano y no lo experimenta dentro de sí mismo, no podría proclamar la profesión de fe en nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu. El Evangelio es de San Mateo capítulo 28, versículos 16 a 20. El resucitado envía a sus discípulos en misión y les pide bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el día de Pascua, el resucitado se encuentra con las mujeres que habían ido al sepulcro y les dice: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. San Mateo nos presenta la primera comunidad cristiana conformada por 11 discípulos. Son personas que están como traumatizadas por lo que le pasó a su maestro. Es una comunidad herida porque uno de sus miembros se ha ido. Judas pensó que Jesús era un herético, peligroso para la tradición religiosa de Israel, y por eso lo ha entregado a las autoridades religiosas. No lo ha traicionado, sino que lo ha entregado, porque él no se dejó convertir por la buena noticia proclamada por Jesús, sino que prefirió la tradición de los escribas y fariseos
que presentaban a un Dios que legisla y castiga. No quiso acoger el gozo del nuevo rostro de Dios, un Dios que ama incondicionalmente a todos sus hijos. Por otra parte, los 11 es un grupo que se siente humillado porque ahora son conscientes de sus fragilidades. Durante su ministerio público, Jesús los llamó hombres de poca fe, duros de corazón, incapaces de entender y de acoger el Evangelio. Después del arresto de Jesús, todos huyeron. Pedro lo ha negado, juró que no lo conocía y comenzó a maldecir su situación. A este grupo Mateo le da el nombre de discípulos, no apóstoles, porque quiere invitarnos a ver en ellos nuestra iglesia, que no está compuesta por personas perfectas, sino débiles, frágiles, de poca fe, llenas de interrogantes, de incoherencias e incertezas. Pero a esta iglesia Jesús la ama como ella es. Mientras que Lucas y Juan nos dicen que en el mismo día de Pascua los discípulos han encontrado al resucitado, para Mateo ellos tienen que ir a Galilea para poder ver al resucitado. Es decir, tendrán que recorrer de nuevo los caminos, recordar las acciones y repasar las enseñanzas del Maestro. De este modo podrán acoger definitivamente al resucitado en sus vidas. Es que los discípulos saben que Jesús está vivo, pero aún no se dan cuenta cuál es el compromiso que adquieren con su resurrección. Es que a ellos les cambia la vida. Si Jesús hubiese permanecido en el sepulcro, todo habría terminado allí y simplemente los discípulos estarían muy tristes, pero luego habrían retomado su vida normal. Pero si Jesús ha resucitado y ha sido glorificado por Dios, quiere decir que Él tenía razón en todas las propuestas que había hecho y ahora se complica la vida de los discípulos porque debe sincronizarse con la vida de Jesús. Cuando ellos siguieron a Jesús tenían grandes aspiraciones humanas. Querían ser ricos, dominar, hacerse servir, etc. Pero Jesús con su muerte echó al piso todas sus falsas expectativas y ahora ellos se confrontan con la vida del Maestro y admiten que grande es el que se hace pequeño, el que se hace pobre y dona la vida en el servicio. Por tanto, deben reiniciar su vida y volver a Galilea. Mateo habla a nosotros hoy y nos dice que para poder ver al resucitado hay que ir a Galilea, es decir, hay que volver al inicio de nuestra historia para tomar conciencia de la propuesta de ser humano nuevo y de mundo nuevo que Jesús ha hecho durante toda su vida y nos invita a ir al monte con los 11 discípulos. Si vamos al monte que Jesús ha indicado, entonces se abren nuestros ojos. La montaña en la Biblia significa el lugar de la estabilidad, de lo que no tiembla, de lo más firme que existe sobre la tierra, del amén. Por ser inamovible, estable y firme, la Biblia compara a la montaña con el amor de Dios. Isaías dice: podrán moverse las montañas y las colinas correrse del lugar, pero mi amor no se apartará de tu lado. Subir al monte indica ir al encuentro con Dios para escuchar, ver y pensar como Él. Para Mateo, la tercera y última tentación de Jesús ocurre sobre una montaña. Es allí donde Jesús vence y derrota a Satanás. Es que la tentación se vence cuando se está bien asentado en Dios, en la montaña, únicamente en su presencia. Si hacemos un recorrido por el Evangelio de Mateo, Jesús conduce 3 veces a sus discípulos a la montaña, que no es un lugar material, sino el pensamiento de Dios. El primer monte es el de las bienaventuranzas. Así como Moisés subió al monte y recibió la ley, así también Jesús desde el monte pronunció su nueva ley. La nueva ley comienza con las bienaventuranzas y finalmente se resume en el mandamiento del amor. Jesús nos invita a subir al monte en Galilea porque quiere que escuchemos sus bienaventuranzas, pero a la luz de la Pascua, de modo diferente a como las pronuncian los seres humanos en la llanura, donde se fundamenta todo en los valores de este mundo.
Jesús ha encarnado las bienaventuranzas que ha predicado y ha sido glorificado por el Padre del cielo. Por tanto, las verdaderas bienaventuranzas no son las de este mundo, sino las suyas, porque Dios le ha dado la razón. El segundo monte es el de la transfiguración. Jesús se transfigura, hace una metamorfosis, como lo hace la mariposa. En principio se puede ver un gusano no tan de buen aspecto, pero en realidad es una bella y encantadora mariposa. Jesús se presentó con la identidad del esclavo, pero se convirtió en el Señor. Su uniforme, el perizoma del siervo, que no era apreciado por la lógica de la llanura, en la Pascua se convierte en los ornamentos del Rey, porque allí se ha manifestado la gloria de Dios. El tercer monte es donde tuvo lugar la multiplicación de los panes y de los pescados. Allí Jesús demostró que no somos propietarios de los bienes de la tierra, sino que son de Dios. Por tanto, no se pueden acaparar porque son de todos y para todos. Se deben compartir. La razón por la que Jesús quiere que sus discípulos vayan al monte es porque quiere demostrar que quien vive de acuerdo con la propuesta que Él ha hecho tiene suceso en la vida, se convierte en una persona totalmente realizada. En nuestro pasaje Mateo dice que los discípulos al ver a Jesús se postraron, pero algunos dudaron. Para decir que se postraron, el evangelista utiliza el verbo griego proskineo, que también significa adorar. Quiere decir que los discípulos reconocen en Jesús la presencia de Dios, reconocen que su palabra procede de Dios. Adorar significa dar la adhesión al evangelio que Jesús ha enseñado. Si los discípulos están viendo al resucitado, no se comprende por qué dudan. Ellos no dudan de que Jesús haya resucitado, de que esté vivo o no. Ellos dudan si realmente son capaces de aceptar y acoger la propuesta del evangelio anunciado por el Maestro. En este grupo nos reflejamos también nosotros, que a veces como ellos creemos, pero a veces dudamos. Pensamos que si seguimos el evangelio estamos perdiendo el tiempo, mientras que otros que se acogen a las propuestas y a los valores de este mundo, como que triunfan, les va mucho mejor. Pero el resucitado no se maravilla de nuestras dudas e incertezas, sino que confía totalmente en nosotros, porque nos encomienda una misión. Jesús se acercó y les habló. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús se muestra cercano a los discípulos y les confiere su mismo poder, el que le ha sido dado en el cielo y en la tierra. No se trata de un poder para gobernar, dar órdenes, para hacerse servir, no. Jesús tiene solo un poder que ha recibido del Padre y es el poder de amar y servir. Este poder es la fuerza del Espíritu presente en Él, que lo ha conducido incluso a donar su vida. Como dijo en la parábola del buen pastor, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y también tengo poder para volver a recibirla. Esto es lo que mi Padre me ordenó. En la Pascua, el resucitado nos ha comunicado este espíritu, su fuerza que hace posible que venzamos el mal. Así es. La única autoridad que Jesús confiere a los discípulos es la de expulsar los espíritus inmundos, curar a los enfermos, es decir, expulsar todo aquello que es signo de muerte. El espíritu del resucitado nos impulsa y nos da la fuerza para realizar la misión que Él nos confía. En esta misión aparecen 4 verbos programáticos. El primero es vayan, es decir, pónganse en movimiento. No esperen a que las personas vengan a ustedes, sino muévanse y comuniquen la riqueza de la nueva vida que ha sido proclamada por Jesús. Aquí hay un fuerte contraste con la mentalidad del pueblo de Israel. Ellos no eran misioneros. Esperaban que los pueblos de la tierra vinieran hacia ellos, como dice Isaías en el capítulo 60.
Todos los pueblos vendrán a ti, vendrán sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Jesús no se quedó en el Jordán como Juan esperando a las personas, sino que una vez bautizado salió por todas partes a predicar el reino de Dios. Los discípulos tendrán ahora que salir hacia los diferentes pueblos, movidos por la misma fuerza de amor por el ser humano, para llevar la buena noticia que todos somos hijos de Dios. El segundo verbo es hacer discípulos, a todas las gentes. El discípulo es el que vive junto al maestro porque tiene que aprender sus pensamientos, su modo de vivir. Para ser salvados del mal, los discípulos tendrán que acercar a todos los seres humanos a Cristo, conducirlos a los montes donde se acoge el pensamiento de Dios que se comunica por medio del Evangelio. El tercer verbo es bautizar. Una vez que se acoge el Evangelio, el cristiano se hace discípulo y por medio del bautismo ingresa a la comunidad, es decir, se sumerge en la vida de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. En nuestra pastoral a veces hacemos lo contrario. Primero bautizamos y luego pretendemos que los bautizados lleguen a ser discípulos. Un poco difícil. El cuarto evangelio es enseñar a observar todo aquello que Jesús ha mandado. Jesús nos enseñó a amar. Por tanto, no se trata de enseñar una doctrina, sino de mostrar una nueva vida. Y finalmente el Evangelio de Mateo concluye con una promesa del Maestro. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el Primer Testamento, cuando Dios confía una misión importante y difícil, asegura su presencia. A Moisés, que ha sido enviado a Egipto para liberar al pueblo y tiene miedo de afrontar al faraón, el Señor le dice, yo estaré contigo en todo momento. También a Josué, en su misión de hacer entrar al pueblo a la tierra prometida, dice, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. También con los profetas. A Jeremías en su difícil misión le dice, no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. También el ángel dice a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Tú llevarás a cabo perfectamente la misión a la que has sido llamada. En la misión de cambiar el mundo, a pesar de nuestras dudas e incertidumbres, el Señor está con nosotros todos los días hasta el final del mundo. No podemos tener miedo de aceptar una tarea pastoral en nuestra comunidad o de ocuparnos de la predicación del Evangelio. Nos corresponde dar testimonio con nuestra vida del Evangelio que anunciamos. El Señor nos envía para que invitemos y acompañemos a la gente, para que suban al monte y escuchen las bienaventuranzas de Jesús. Llevarlos al monte de la transfiguración y conducirlos al monte donde se comparten los bienes de la tierra. Nos corresponde a nosotros pasar el Jordán y contar las maravillas inauditas realizadas por Dios. Encontrar a los ciegos que ven y a los mudos que hablan, a los sordos que oyen, hacer caminar a los cojos y hacer danzar a los lisiados. También nosotros tendremos la oportunidad de salir a sembrar por los senderos, en el terreno pedregoso, entre las zarzas o en la tierra buena. Tendremos la ocasión de descubrir tesoros o perlas fantásticas o de buscar un trabajo hacia las 5 de la tarde. Sepultaremos nuestro talento. Dormiremos y dejaremos que se apaguen nuestras lámparas mientras esperamos al esposo. Somos nosotros los discípulos de este tiempo que llevamos con gozo el Evangelio de Jesús para sembrar esperanza. Les deseo un feliz domingo y feliz fiesta de la Santísima Trinidad.